Autoridades, señoras, señores, en nombre de Nueva Economía Forum les doy la bienvenida a la Tribuna Andalucía del Forum Europa, que organiza con la colaboración de Cajasol, Banca Cívica y Aquagest. Hoy tenemos la satisfacción de acoger la intervención de la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, doña María Jesús Montero Cuadrado, quien será presentada por doña Fuensanta Cobes Botella, presidenta del Parlamento de Andalucía. La tribuna es suya. Buenos días a todos y a todas, señoras, señores, querida María Jesús. Bien sabes hasta qué punto me complace que me hayas propuesto para esta presentación. Debo decirles a todos ustedes que si ya era de esperar, en este caso va a ser flagrante mi parcialidad, mi subjetividad. Porque admiro profundamente a la profesional de la sanidad, a la política vocacional y a la mujer excepcional que tendremos la suerte de escuchar dentro de unos momentos. Tres facetas que, por fortuna, conozco bien y que les aseguro hacen de esta sevillana una de las personalidades más relevantes del Gobierno de Andalucía y de la sociedad civil de nuestra tierra. De alguien que encaje en esta descripción podría esperarse una personalidad altiva y distante, nada más lejos de la realidad. Al contrario, lo digo, ustedes la conocen también, que María Jesús es una de esas responsables públicas de alto nivel que prefiere tratar a la gente de tú a tú y mirándole a los ojos. Hace pocos meses, el nuevo presidente extremeño afirmó en su primera intervención en el Parlamento de esta comunidad autónoma que en la gestión pública no ha lugar a ideologías. De inmediato, el portavoz socialista, como es obvio, le respondió: claro que hay ideología, pues con una o con otra se toman decisiones tan diferentes como que en el hospital se pague o no, que los médicos de primera fila operen en un sitio o en otro, o se mire la cuenta de resultados o bien la manera de reducir las listas de espera. La ideología ha sido la que ha motivado que en Andalucía, por ejemplo, dispongamos de las leyes de voluntad vital anticipada y de dignidad de la persona en el proceso de muerte, las cuales dan derecho a que, si así se desea, tener una muerte sin dolor, una muerte digna. Universal, pública y gratuita, los tres pilares básicos de la sanidad andaluza que hoy día se tambalean en algunas comunidades autónomas. Permitan que les cuente una anécdota. Hace poco, un amigo muy querido por mí, añado que además era en aquellos momentos un alto cargo de la Administración andaluza, sufrió una gravísima crisis cardíaca que no tuvo, afortunadamente, un desenlace trágico por la rápida actuación de la atención sanitaria en Andalucía. Pero no es ese el punto al que quería referirme. Narro esto porque cuando fui a visitarle al hospital, en la cama de al lado y con idéntico mal, con la misma enfermedad, se encontraba un inmigrante subsahariano, temeroso aún por dar sus datos, pero que era atendido convenientemente como es marca de un servicio público, universal y gratuito, y yo diría que hasta laico. Y este proceso viene de lejos, nada menos que hace ya 32 años, durante los cuales se ha consolidado un derecho a la salud que no tiene distingos y sí un nivel de excelencia reconocido en el mundo entero. ¿Alguno de ustedes tiene dudas ante una grave crisis dónde acudir, si a un centro público o a un centro privado? Incluso a la hora de dar a luz se ha cambiado la tendencia y se prefiere la garantía sanitaria de lo público al aparente confort de lo privado, ideal hasta que las cosas se complican. La consejera de Salud, María Jesús, sabe bien lo que se trae entre manos desde hace ya mucho tiempo. No solamente es médico, sino que ha sido subdirectora de dos importantes centros hospitalarios en Sevilla. También ha sido viceconsejera y consejera de Salud durante los últimos 8 años. Y todo eso con 45 años. Con este currículum y, en particular, con su clara apuesta ideológica por una sanidad de calidad para todos, no resulta extraño que Andalucía se haya consolidado como ejemplo a seguir en lo que a logros sanitarios se refiere. Como les decía, la política sanitaria tiene un profundo componente ideológico. Algunos la ven con un sentido mercantilista, como un bien más de consumo.
y aprovechan la crisis y el control del déficit para poner en cuestión la propia organización autonómica y, de paso, algunos de los pilares del estado de bienestar, como la salud de los ciudadanos. Digámoslo alto y claro, la derecha quiere una sanidad privatizada en manos de un grupo de empresas que tengan como objetivo obtener beneficios. Si no creen en la igualdad en esta materia, díganme en qué otro campo van a promocionarla con credibilidad. Si quieren una voz profesional, ayer mismo podíamos leer en varios periódicos cómo los médicos de toda España afirman que la sanidad denominada low cost en el ámbito público repercutirá negativamente en la atención a los más necesitados y con menos recursos económicos. Andalucía, con una gestión veterana y a la vez de vanguardia en la sanidad, ha alcanzado avances pioneros que hoy disfrutamos y que suponen un extraordinario beneficio para la calidad de vida de los andaluces y las andaluzas. Estamos demostrando que, bien gestionado, el sistema público de salud no tiene por qué ser un obstáculo para el equilibrio de las arcas públicas. España entera se ha sorprendido cuando ha constatado que en Andalucía desde hace años los profesionales de la medicina recetan los principios activos con las ventajas que ello supone para los usuarios sin que se reduzca la eficacia del tratamiento, menguando tan solo el precio del medicamento. ¿Y qué decirles de la investigación con células madre en nuestros centros hospitalarios? ¿Qué sentir cuando uno percibe la esperanza en el rostro de las familias que pueden volver a ver la luz, que pueden volver a tener esperanza para que se curen sus seres queridos? Cuando nace un bebé que trae consigo dos milagros, el de la vida y el de la curación de su hermano, advertimos que ese es el camino correcto. En lo que venimos comprobando, la última ocasión hace tan solo una semana con el nacimiento de Estrella, a la que algunos sectores denominan peyorativamente bebé medicamento. Justo es decir que en Andalucía María Jesús Montero ha llevado a cabo una defensa férrea de estos principios, tanto en los momentos de bonanza económica como cuando arrecian las dificultades económicas que ahora vivimos. Yo quiero trasladarle a María Jesús mi agradecimiento en nombre de todos los andaluces y las andaluzas. Lo hago con especial gratitud porque aquellos que desde fuera de Andalucía han vituperado nuestra imagen, han puesto en tela de juicio nuestro trabajo y nuestro esfuerzo, se han encontrado de frente con una sanidad que funciona y con avances que han sido reconocidos en el mundo entero. Y todo ello ha contribuido, sin lugar a dudas, a elevar la autoestima de nuestra gente, de nuestro pueblo. El pasado lunes, la presidenta castellano-manchega se refirió durante una entrevista a los hospitales públicos afirmando que algunos no eran rentables. Ante la sorpresa de la entrevistadora, que le recordó que un hospital nunca puede ser rentable a no ser que sea privado, corrigió el revelador lapsus cambiando rentable por viable. Un desliz que afortunadamente María Jesús nunca cometerá porque no se encuentra en su ADN ideológico. Señoras, señores, evidentemente estoy hablando de una amiga, ya se lo anticipé al principio, pero les aseguro de verdad que entre los muchos consejeros y consejeras del Gobierno andaluz con los que he trabajado, María Jesús ejemplifica de manera excepcional lo que es, a su vez, un compromiso profesional, político y también personal. Con ella he aprendido que una madre de dos hijas puede conciliar realmente su vida familiar y profesional, tener a cargo nada menos que la gestión de la sanidad en Andalucía y estar a la vez al lado de su familia. La consejera de Salud se hace entender con claridad, comunica sus proyectos y objetivos de forma asequible, tal y como se nos exige hoy a todos los políticos y políticas. Estamos ante una mujer que es una de las grandes realidades presentes y también futuras de la política andaluza. Así la veo yo y así me gustaría que la vieran todos ustedes, como alguien que no va a permitir la involución, que hará lo imposible por garantizar los derechos de todos y que demuestra día a día que sí es posible lo que la derecha quiere que no lo sea. Querida María Jesús, querida consejera, he tenido la tentación de poner al final de mis palabras algunas de las muchas anécdotas que hemos vivido juntas o con algunos de esos avatares en los que la política nos pone de vez en cuando y que probablemente sean desconocidos para el gran público, pero prefiero dejarlo aquí.
No lo voy a hacer porque estoy segura que vamos a escribir muchas más páginas en el futuro. Quiero acabar felicitándola de nuevo por su trabajo, por su compromiso, dejándoles a todos ustedes con ella. Muchas gracias, María Jesús. Tienes la palabra. Pues muy buenos días a todos y a todas. Antes que nada, quiero agradecerle a la presidenta del Parlamento de Andalucía, Fuensanta Cobe, sus palabras de amistad, sus palabras de complicidad, en definitiva, las palabras de una persona con la que he convivido durante estos últimos años y para eso que luego digan que en política no se encuentran, ¿no?, amistades o personas que profundamente te marcan a lo largo ya de toda la vida, ¿no? Creo que en ella no solamente he encontrado una compañera con la que poder compartir todo tipo de sentimientos que te despierta la política, que son muchos y además son muy ricos, sino que además sé que son amistades perdurables, que puedes contar con la otra persona siempre que la necesites para lo que la necesites. Así que me quedo sin palabras para agradecerte tu presentación cariñosa y, sobre todo, tu complicidad con el trabajo que desarrollamos en el día a día. Autoridades, compañeros, compañeras, señoras y señores, amigas y amigos, es un placer para mí poder participar hoy en este Fórum Europa. Y, de hecho, hace 2 años tuve el privilegio de subir a esta tribuna Andalucía, desde la que percibía entonces, y hoy también, esa sensación de tener la oportunidad de encontrar un espacio de debate, un espacio generoso para las ideas y para la razón, para trasladarle no solo mis convicciones, ya saben que soy una persona que cree profundamente en lo que hace, sino sobre todo para hilvanar argumentos e ideas, para intentar, desde la honradez intelectual, acercarle al entramado racional que sustenta mi visión de la política sanitaria. Porque, como dijo Antonio Gala, la dictadura se presenta acorazada porque ha de vencer, la democracia se presenta desnuda porque ha de convencer. Y esa es hoy mi aspiración. Eso sí, con la vocación de trasladar esta construcción intelectual a la realidad social de nuestra tierra, de Andalucía. Déjenme seguir a Chesterton para decir que la idea que no trata de convertirse en palabra es una mala idea y la palabra que no trata de convertirse en acción es una mala palabra. Gracias, por tanto, a Nueva Economía por dejarme volver a apreciar el valor que supone para mí dar libre expresión a las opiniones, a los criterios y a las propuestas de futuro en un foro que se ha convertido ya en una referencia política y económica, yo diría que de nuestra democracia, y en el que han participado numerosas personalidades de un amplísimo prestigio y liderazgo. Y, sobre todo, muchas gracias a los presentes por regalarnos este tiempo tan valioso de la primera hora de la mañana y hacer posible este encuentro. Les aseguro que, con independencia de las reflexiones que hoy exprese aquí, mi mayor deseo es transmitirles optimismo y generar lo que yo le llamo una epidemia de entusiasmo, porque si algo he podido comprobar durante los años en que de una u otra forma vengo dedicándome a la salud y a la sanidad pública, es que el optimismo también se contagia. Por eso, a lo largo de mi intervención, voy a intentar dibujar un escenario alternativo a la actual desesperanza y transformarla en una fuente de oportunidades, una fuente puesta al servicio de los valores del sistema. Y además saben que quienes nos dedicamos a la sanidad pública sabemos que no solo bastan los buenos sentimientos o la invocación de la ética, sino que son necesarias las evidencias para intentar probar o al menos razonar las cuestiones relevantes. Y yo voy a intentar hacerlo en 3 cuestiones. En primer lugar, voy a intentar trasladarles que la crisis no puede ser la gran coartada para convertir los ajustes económicos en ajustes ideológicos y para ello desmantelar el estado del bienestar. Porque no se puede utilizar la infrafinanciación crónica de la sanidad para que ésta se transforme en mercancía, se erosione la ética de la práctica profesional, se incrementen las desigualdades sanitarias y se olvide la visión colectiva de la salud pública. En segundo lugar, con este panorama sería conveniente recordar algunas magnitudes del sistema sanitario público en Andalucía, sobre todo para ser capaces de poner en su justo término el importante impacto que ejerce en la sociedad y también en la política que desarrolla para hacer posible el desarrollo económico. Fíjense,
El sistema de salud es de los mejores catalizadores de las tensiones sociales y esto es un instrumento imprescindible para conseguir seguridad y una paz para la competitividad y el progreso. En tercer lugar, confirmar la convicción del Gobierno andaluz de que la sanidad sí es sostenible. Y yo avanzaría más. La sanidad pública, universal y financiada solo con los impuestos de los ciudadanos es la única sostenible. Y para ello, y para desarrollar esta información y esta afirmación, voy a intentar desmontarles los mitos que han surgido en el debate de sostenibilidad y también les voy a intentar trasladar cómo es posible tener un sistema sanitario sostenible sin eliminar los adjetivos de público, universal y gratuito. Porque la sostenibilidad, evidentemente, es cuestión de cifras y también de pronóstico, pero implica nuestra capacidad de favorecer la salud en todas las políticas, de también que los ciudadanos estén cómplices en su autocuidado, de construir un modelo sanitario integral sustentado en valores desde la ética de lo público y también, y en definitiva, la legitimación de esta política por una ciudadanía que se sabe tributaria de derecho y a la que tenemos que rendir cuenta. En cuarto lugar, lanzaremos una mirada hacia el futuro, un futuro en el que ya estamos trabajando y en el que estamos proyectando de forma dinámica los elementos esenciales para la sostenibilidad del propio modelo. Como hacía la presidenta del Parlamento, quería empezar utilizando como punto de partida un acontecimiento reciente. Este sábado, como seguramente saben ya la mayoría de ustedes, nació en un hospital público de Andalucía una preciosa niña que no solo no padece la grave enfermedad hereditaria de sus progenitores, de sus padres, sino que además con las células de su cordón umbilical va a permitir tratar y con una elevada probabilidad curar a su hermano enfermo, un hermano en el que habían fracasado todas las demás opciones de tratamiento y que, por tanto, era su única posibilidad. Ello es posible gracias a un fascinante, complejo y avanzado procedimiento que hasta ahora solo se ha efectuado en 2 ocasiones en nuestro país. Ambas han tenido lugar en Andalucía. En esa otra Andalucía científicamente en vanguardia, solvente, capaz y capacitada. Una Andalucía con servicios públicos avanzados a disposición de todos los ciudadanos de forma gratuita. Una Andalucía que existe, que late a diario por toda nuestra geografía, que es real, vibrante y tangible, aunque algunos nunca la hayan querido ver así. Permítanme que tome este caso concreto, este éxito de la sanidad pública andaluza, para trasladarles mi convicción absoluta en nuestra capacidad como andaluces, como andaluzas, de alcanzar cualquier reto que nos propongamos y de superar las complejas dificultades que sean, como la actual crisis financiera, tenemos por delante. Lo haremos a pesar de Artur Mas, de Durán Lleida, de Cayetano Martínez Dirujo, de Alejo Vidal Cuadra, de Montserrat Nebrera, de Esperanza Aguirre, de Ana Mato, de José Ignacio Ver y de otros que han hecho y siguen haciendo del menosprecio a Andalucía y a los andaluces un lugar común en su discurso y en su pensamiento. Yo me quedo con las palabras de Iñaki Gabilondo. Dice él: yo siempre he creído que la identidad no es un punto de llegada, es un punto de partida. Es decir, uno parte de una identidad andaluza, pero no para quedarse ahí, ni para encerrarse ahí, y mucho menos para ahí disparar a otro, sino para crecer desde ahí, hacia esa otra identidad democrática, como decía Emilio Lledó, que es un poco la identidad común. Y así es, porque la singularidad no radica solo en la complejidad de esta técnica extremadamente difícil, sino que lo posible, lo realmente singular, es que estas prestaciones se pueden ofrecer a la totalidad de la ciudadanía, sin barreras económicas, sin ningún tipo de criterio que los excluya, y no solamente se limitan a unas personas económicamente privilegiadas. Los padres de esta chica que ha nacido son cocineros y cuidadoras de su hijo enfermo, y ahí está realmente lo importante. Y es que pienso que la crisis está siendo la gran coartada para convertir los ajustes económicos en ajustes ideológicos con los que desmantelar el estado del bienestar. Crisis que no solo es económica y financiera, sino también sistémica y de valores. Porque justamente muchas de las propuestas de ajuste que se maquillan bajo una máscara tecnocrática en realidad esconden una orientación ideológica al servicio de los poderes económicos y financieros.
unos poderes que han visto peligrar su gallina de los huevos de oro que hasta entonces se había demostrado eficaz. Claro que esto es ideología. La mía es distinta. Defiendo que la economía debe estar al servicio de la política y que la política tiene que estar al servicio de la gente y que por ello debe promoverse un amplio margen de intervención estatal en la economía para que la lógica del mercado no devore a las personas. Y pienso que los más vulnerables de la sociedad merecen ser los privilegiados de la política social. Skinner, el padre de la psicología conductista, en el prólogo de su novela Walden II, dice: «Algo va mal cuando lo que hay que salvar es el sistema y no la forma de vida a la que el sistema debería servir». Está pasando en el Reino Unido con el Sistema Nacional de Salud y asoma aquí en España con fuerza. Qué paradoja que dos de los sistemas sanitarios más baratos y eficientes del mundo, con un coste un 25% menor que, por ejemplo, países como Francia y Alemania, sean precisamente los que algunos pretenden que paguen la factura de la crisis. Basta comparar con un mínimo de objetividad los sistemas de salud de estos países y hacerlo en coste y en resultado. ¿Por qué entonces?, se preguntarán. E incluso algunos de ustedes, bien intencionados, pueden pensar que esta reflexión sobre el desmantelamiento del sistema público no forma parte de la agenda política y que nadie está realmente cuestionando el estado del bienestar. Pues no es así. Sin entrar ahora en interpretaciones, lo haré más adelante, sobre si ciertos ajustes económicos encubren en realidad ajustes ideológicos, déjenme solo que les cite un ejemplo explícito. Una declaración, el pasado 3 de diciembre, de un vicepresidente de una famosa entidad financiera que aseguraba que es imprescindible desmontar el welfare, el estado del bienestar, recalcando además que no tenemos demasiado tiempo para hacerlo. Por eso la crisis no puede ser la gran coartada para demoler un sistema que ha conseguido el cumplimiento más desarrollado en materia de derechos humanos de nuestra historia y que ha supuesto un salario diferido que, por su universalidad y gratuidad, ha ayudado a que los ciudadanos dispongan de renta libre para cubrir otras necesidades e incluso ahorrar, y sin el cual algunos estarían rozando el umbral de la pobreza. Recordemos, por ejemplo, que el motivo actual de la bancarrota de economías familiares en Estados Unidos son las facturas médicas. Apenas consuela pensar que no estamos ante algo nuevo. El lado más radical de la ideología liberal ha instado a los gobiernos durante la segunda mitad del siglo XX a aprovechar periodos de crisis económica, guerras, desastres naturales o ataques terroristas para llevar a cabo todo tipo de reformas a favor del libre mercado. Es lo que se viene denominando capitalismo del desastre. Quizás otros de ustedes piensen, y es un argumento que se puede oír o leer con una cierta frecuencia, que el problema no está tanto en que se desea desmontar el sistema público como en que no habría más remedio que hacerlo por el coste excesivo y la ineficiencia del propio modelo. Un modelo que algunos piensan que es tan rígido que no podría mejorarse y que, por tanto, solo le quedaba la opción de transferir la gestión al sector privado, que, por definición, ellos piensan es más eficiente. Pues bien, tampoco nada de esto, cuando se miran las evidencias, es cierto. Decía John Fitzgerald Kennedy que el gran enemigo de la verdad con frecuencia no es la mentira, deliberada, artificial y deshonesta, sino el mito, que es persistente, persuasivo e irreal. Y en este sentido, aunque no es tarea fácil, voy a dedicar unos minutos a intentar desmontar falsos mitos sobre los que se viene asentando el debate sobre el coste de lo público y su eficiencia. Hace apenas 2 meses, el prestigioso economista y sociólogo Vicent Navarro, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, profesor de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, escribía lo siguiente: «No hay, repito, no hay ninguna evidencia de que el sector público sea más ineficiente que el sector privado o que tenga más despilfarro. La evidencia existente muestra precisamente lo contrario». Dirán ustedes que tal vez otros economistas pudieran opinar algo distinto, y así lo hacen fortaleciendo el primer mito. Así sucedió en Holanda, donde un famoso informe, homólogo al llamado nuestro Informe Abril, lo recordarán ustedes, el Informe Decker de 1986, recomendó cambiar un modelo de provisión pública por un modelo de provisión 100% privado, basado en el mercado, porque supuestamente la gestión privada y la competitividad reducirían el coste.
Durante casi 2 décadas, los gobiernos socialdemócratas holandeses se resistieron a poner en marcha este modelo, entendiendo que era un modelo el que tenían mucho más efectivo. Por cierto, que estos gobiernos sufrieron acusaciones de falta de valentía por no llevar a cabo esta reforma. Sin embargo, la llegada al poder de los partidos conservadores activó un ambicioso plan, una reforma del sistema sanitario holandés orientada al mercado que se puso en marcha en el año 2006. Y bien, ¿qué ha pasado 5 años después de esa reforma tan importante? Pues, según el informe de 2010 del propio Ministerio de Sanidad de Holanda, no solo no se ha visto mejorada la calidad de la asistencia sanitaria en este país, sino que se ha incrementado radicalmente el gasto público en salud, de forma que en estos momentos es el segundo país del mundo con un sistema sanitario más caro. Y lo voy a repetir porque me parece importante: el segundo sistema sanitario que es más caro en el conjunto del mundo, solamente precedido por Estados Unidos. Pero Holanda no es el único sitio donde se ha buscado la eficiencia a través de medidas que albergan la ruptura del modelo. Ya les decía antes lo que está sucediendo con el Gobierno conservador de David Cameron en el Sistema Público de Salud inglés, NHS, y que, según titulaba hace poco un editorial del Lancet, supone el fin del NHS. Parece que la experiencia holandesa no ha disuadido a los teóricos de la reforma británica porque, bajo el eslogan de «liberando el sistema de salud», incorporan una amplia privatización del modelo en base a un sistema competitivo. Y dirán ustedes, ¿y cómo va esta reforma? Bueno, pues quizá los datos objetivos de los que disponemos todavía no tienen suficiente perspectiva, pero sí les podemos trasladar que se están incrementando de forma notable las listas de espera, el número de pacientes que están aguardando un tratamiento o que se utiliza la mitad de las camas de estos hospitales para atender a pacientes privados con una diferencia de trato. Y además, los primeros datos sobre el coste están mostrando un crecimiento del gasto sanitario del doble que el año anterior a la reforma. Y aunque no sea un tiempo suficiente para hacer un balance, hay que decir que el Reino Unido, que estaba sistemáticamente por debajo del promedio en gasto sanitario de la OCDE, parece que sigue una hoja de ruta que lo va a situar por encima de estos promedios. De lo que sí hay datos ya es que supone un magnífico negocio para algunos. A finales de 2011 se adjudicó el primer traspaso a manos privadas de un hospital público por un importe de 1.000 millones de libras, alrededor de 1.200 millones de euros. La última pretensión, que las agencias de rating pasen a calificar estos hospitales, eludiendo el control directo que hasta ahora ostenta el Parlamento a través del organismo Monitor. Y no vayan a pensar ustedes que esto es algo alejado de nuestro entorno, todo lo contrario. Fondos de capital riesgo están detrás de las privatizaciones que se están produciendo en Madrid, en Valencia y recientemente en Castilla-La Mancha. Fondos de capital riesgo con sede en Reino Unido, Luxemburgo, Suecia y otros países. Si me permiten, les recomiendo la lectura en el día de ayer de un artículo del País que se titulaba «El capital riesgo cuida de su salud», que profundizaba en esta cuestión. Y cuando una sigue el debate de lo que ha sucedido y de lo que está pasando en el sistema británico, cosa que por otra parte les recomiendo, hay un elemento nuclear, un lugar común que seguramente les suene a muchos de ustedes. La premisa argumental básica es deteriorar la imagen de la sanidad pública, creando la falsa ilusión de que lo público es ineficiente y no funciona, y por tanto concluir que es necesario aplicar mecanismos empresariales que, por arte de prestidigitación, solucionarían los problemas estructurales de la sanidad. Es el debate que se generó en la Comunidad Valenciana para justificar el modelo Alcira y, posteriormente, en Madrid para ampliarlo y extenderlo. Este modelo que el Partido Popular presentó en Andalucía como su modelo y que, por tanto, tal vez merezca la pena conocer mejor. Fíjense que en el caso del Hospital de Alcira, la concesión fue a una unión de empresas formadas por aseguradoras sanitarias, cajas de ahorro y constructoras. En 4 años habían acumulado pérdidas de más de 5 millones de euros. Ante esto, se añadió un pago por población atendida de fuera de área, llegando a alcanzar esta facturación adicional una tercera parte del canon anual. Pero las pérdidas siguieron, así que se rescató la concesión administrativa 6 años antes de lo previsto, indemnizando a las empresas con 69 millones de euros por lucro cesante y sacando a concurso de nuevo la adjudicación, la concesión.
en condiciones, por supuesto, más ventajosas para las empresas, un 68% más de tarifa sobre canon inicial por habitante. Y, además, incorporaron por primera vez a atención primaria. ¿Quién ganó el concurso? Pues la misma Unión de Empresas. Y, de hecho, hasta la Organización Mundial de la Salud se hizo eco de esta iniciativa, junto con otras experiencias en el mundo, en un informe del año 2006, donde concluía que los nuevos servicios han sido en general más costosos que si se hubieran empleado métodos tradicionales de gestión y de financiación pública. Y, además, que el sobrecoste deriva de los mayores costes financieros que soportan las empresas privadas, del reparto de dividendos a accionistas y los recursos públicos que los gobiernos tienen que destinar al rescate de los hospitales de gestión privada cuando quiebran. Y este es el modelo que se ha extendido en Valencia, en Madrid y que ahora se propugna en Castilla-La Mancha. Por eso, desmontando el primer mito que les comentaba, tengo que reiterar que no es cierto que los modelos basados en el funcionamiento del mercado sean más eficientes que los sistemas públicos. No en salud, simplemente no es cierto. Es más, los modelos universales, tipo Sistema Nacional de Salud, como el nuestro, son más eficientes que los modelos de seguridad social, bastante más comunes en el continente europeo. Así lo dice un estudio del año 2009 de una institución tan poco sospechosa de ser socialdemócrata como el Banco Mundial, que concluye: los modelos de seguridad social basados en cuotas son un 3 o 4% más caros que los sistemas basados en impuestos. Además, suponen un empleo estable, un 8 a 10% menor, y no obtienen mejores resultados ni en salud, sino que son peores en varios aspectos. Quiero hoy aquí, por tanto, reivindicar las políticas públicas, políticas que nos permiten avanzar hacia sanidad más avanzada y de mayor calidad, pensiones, educación, servicios sociales o dependencia. Pero no solo para salvaguardar este estado del bienestar, que diría es una conquista irrenunciable para el progreso colectivo y la cohesión social, sino porque sus resultados son mejores en términos económicos, pero sobre todo en términos sociales y de salud individual y colectiva. Francamente no lo sé, pero por si acaso déjenme compartir con ustedes una reflexión, y es el extraordinario valor de un sistema sanitario público como el de Andalucía, con la capacidad demostrada para adaptarse a las circunstancias y mejorar su rendimiento de forma sustancial. Ya saben ustedes que España cuenta con una sanidad pública que se sitúa en la parte más alta de la tabla de los resultados en salud del conjunto de la OCDE y en el tramo más eficiente en cuanto al coste, y que la sanidad andaluza, además, es una de las más eficientes del conjunto del país. Y aunque los españoles consideran que la sanidad pública es donde mejor se han empleado sus impuestos, y particularmente lo piensan los andaluces, consideran que la sanidad debe ser el primer ámbito donde incrementar el gasto público. Y, de hecho, esto lo refleja el Barómetro Sanitario de Andalucía 2011. Y creo que no viene mal recordar algunas magnitudes que nos pueden sentir y nos pueden hacer percibir orgullo de pertenencia. La sanidad pública cuenta con 102.500 trabajadores, alrededor de un 4% de la población ocupada, que genera además un empleo cualificado y estable. El 87% de la plantilla ocupa su plaza en propiedad. Tiene distribuido a lo largo del territorio 1.520 centros de atención primaria o 45 centros hospitalarios públicos y, además, gestiona 95 millones de citas telemáticas con el 100% de su historia de salud informatizada. Solo en prescripción electrónica somos capaces de ahorrarle tiempo a los ciudadanos y ahorrar también ese periodo de tiempo para los médicos de familia. La probabilidad de optar a un trasplante en el sistema sanitario público de Andalucía es el doble que en el resto de los países europeos. Y, además, es un sistema legitimado que cuenta con la confianza de los ciudadanos, como se pone de manifiesto en los diferentes barómetros y encuestas de opinión, en donde 3 de cada 4 andaluces están satisfechos o muy satisfechos con la atención sanitaria en que reciben. Esto ha sido una tendencia que ha ido mejorando a lo largo de la última década, situándose 20 puntos porcentuales por encima en relación con el año 1999. Y fíjense que todas estas prestaciones y satisfacción se hace con 1.200 euros por persona año, deuda incluida.
Esto significa y esto supone que no existe ninguna compañía privada, teniendo en cuenta la cartera de servicios que ofrece el Sistema Nacional de Salud, que proporcione mejores resultados con esa tarifación y que, sobre todo, sea capaz de trasladar las condiciones de igualdad en el acceso a todos los ciudadanos. 1.200 euros persona-año para la cartera de servicios más completa que probablemente tiene el mundo desarrollado a lo largo de toda su geografía. Pero no solo es un sistema sanitario que mejora la salud de los ciudadanos, sino que además es un sistema de valor, es un modelo que protege financieramente frente a la enfermedad. Constituye, de hecho, una de las políticas sociales que más ha hecho por la igualdad y por la equidad, la que más ha contribuido a evitar la exclusión social, ya que si se excluye la salud, se excluye la oportunidad de tener una vida digna, activa y fructífera. Hablamos de un sistema que conecta con el progreso desde la reivindicación de lo público, que genera empleo, que genera riqueza y que nos da cohesión social. Y esto implica fijar la población al territorio rural. Porque claro que el estado del bienestar contribuye a la eficiencia económica de un país. Y claro que la cooperación y la solidaridad facilitan los necesarios cambios que la sociedad y la economía tienen que ir dando para adaptarse en su proceso de modernización, en lo que yo le llamo un cambio de paradigma. Por tanto, ante este panorama nos preguntamos, ¿por qué entonces se quiere transformar un sistema sanitario tan globalmente eficiente, con excelentes resultados en salud y con un consumo de recursos comparativamente bajo? ¿Con qué coartadas argumentales se explica a los ciudadanos que se antepone el beneficio de unos pocos frente al bien colectivo? Y, sobre todo, ¿a quiénes reportan realmente las ganancias del cambio que se pretende hacer? Y creo que he desgranado suficientes datos que permiten contestar desde la razón, pero no es suficiente. Para quienes entendemos la igualdad como nuestra patria, para los que aspiramos a que todas las personas, con independencia de su nivel de renta o de su procedencia, puedan tener acceso a una atención sanitaria, para los que creemos que no tienen que existir en este apartado barreras económicas, para los enfermos, para los que necesitan esa atención sanitaria, tenemos también que contestar desde el corazón. Por eso, permítanme cierta vehemencia al decir que es hora de evidenciar el pretexto y explicar que la sanidad pública sí es sostenible. Y yo avanzaría más. Sanidad pública, universal y gratuita, financiada solo con los impuestos de los ciudadanos, es la única sostenible. Segundo mito. El sistema sanitario, se dice, es demasiado rígido para introducir reformas y mejorar su eficiencia. Y voy a ahondar un poquito en algo que creo que no es del todo conocido. La capacidad que ha tenido el sistema sanitario en Andalucía para modernizarse, para reestructurarse y, por tanto, mejorar la calidad de sus servicios, incrementando la eficiencia. A pesar de que algunos se empeñen, como hacía recientemente la Generalitat de Cataluña, en mantener que un sistema sanitario público es demasiado rígido para introducir reformas y mejorar su eficiencia. No es cierto. Es una falsa creencia que se desmonta exponiendo las políticas de eficiencia que venimos realizando desde hace más de una década en Andalucía y que han dado lugar a que dentro de nuestro país, nuestra comunidad autónoma sea una de las más eficientes. Y no lo digo yo, que podría resultar poco objetivo. En el último informe 2011 del Consejo Económico y Social se situaba a Andalucía como la comunidad con menor gasto por habitante y la única de las 4 grandes, de las que recibieron en un primer momento las transferencias, que tenían un crecimiento del gasto sanitario inferior a la media nacional. Y ello ha sido posible con una batería de medidas de eficiencia que solamente, a modo de que ustedes vean el volumen de ella, se pasará a lo largo de las pantallas y que yo resaltaré algunas de las que me parecen más singulares y menos conocidas. No obstante, la tienen a su disposición por si quieren profundizar en ella. Por ejemplo, una política de uso más racional de recursos. Solo la utilización de la cirugía mayor sin ingreso, la CMA, en la última década que ha pasado del 35% al 68% de abordajes de patología con esta técnica, nos ha supuesto un ahorro en el año 2010 de 312 millones de euros. O las estrategias del uso racional del medicamento,
que, como se comentaba antes, han supuesto que Andalucía sea un referente en el uso racional de esta importante tecnología, porque solo en prescripción por principio activo y algunas medidas asociadas al mismo se ha producido un ahorro de 1.000 millones de euros en la última década, una profundización que con el reciente decreto ley queremos también seguir profundizando. O las mejoras en los procesos de soporte, como la agregación de compra, que ha supuesto un ahorro en un ejercicio de 100 millones de euros. O la racionalización de procesos industriales, que supone también un ahorro potencial de 50 millones de euros. Junto a ello, algunas medidas menores, como por ejemplo la instalación de gas natural en hospitales a través de unas energías alternativas que han supuesto reducciones en algunos centros de hasta 1,5 millones de euros. Pero lo más importante, la decisiva, en mi opinión, ha sido una mayor implicación de los profesionales en la gestión. Y esto es lo que realmente nos ha permitido esa poderosa descentralización en la utilización de los recursos, otorgando a los que son actores, en primer término, una mayor autonomía y capacidad de decisión a través de las unidades de gestión clínica. Ello, a su vez, también ha dado lugar a un trasvase del 18% de la plantilla de las estructuras centrales que tenían los servicios de apoyo que se ha derivado a los centros sanitarios, o una reducción de las estructuras directivas en un 14% en el año 2010. Lo que, a su vez, esta disminución de esta plantilla en los servicios centrales ha conllevado un ahorro anual de medio millón de euros, pues solamente en alquileres. Y además, para que se hagan una idea de la potencia de este nuevo modelo de organización, los acuerdos de gestión con incentivos económicos variables suponen sobre un 15 o un 20% de los ingresos anuales y nos permiten conseguir objetivos como, por ejemplo, la reducción del gasto farmacéutico estimada en un punto porcentual. Pero al margen de estos números, lo que está permitiendo toda esta estrategia es una mejora de la calidad. Saben ustedes que la mala calidad no solo es ineficaz en términos de salud, sino que sobre todo es costosa. En este sentido, por ejemplo, la estandarización de la práctica clínica mediante reingeniería de procesos permite, por ejemplo, que el coste de un accidente vascular en un hospital andaluz sea 500 euros más barato que en un hospital de otro lugar de España. Un ahorro anual superior a los 7 millones de euros solo en esta patología. O que las herramientas de calidad que favorecen consecución de objetivos generales nos permitan un porcentaje de reingresos en Andalucía muy por debajo del resto de España, y eso supone un ahorro notable en relación con el gasto sanitario. De hecho, está por debajo este porcentaje de la media de España y, además, en la última década ha descendido un 4%. Es, por tanto, la cultura profesional, la práctica profesional, la que permite mayores ahorros, la que permite una mejor eficiencia. El tercer mito es la burocratización. Se ha definido a nuestro sistema sanitario como un monstruo burocrático. Lo hizo Ana Pastor en febrero del 2004 y en el año 2010. Sin embargo, los costes administrativos respecto del gasto sanitario público son solo del 2%. La media de los países de la OCDE es del 4,3%. De hecho, tienden a ser mayores estos costes administrativos en los países que más dependen de los seguros privados, como por ejemplo Estados Unidos, que soporta un coste del 7%. En definitiva, los sistemas basados en modelos de aseguramiento y reembolso que incluyen copago sistemático tienen un coste administrativo y burocrático del doble o del triple que los sistemas de salud universales y gratuitos. Un ejemplo en Andalucía de la estrategia de desburocratización es, por ejemplo, el proyecto de control de la IT, proyecto IT21, un proyecto que nos permite dedicar solo a la patología que está sujeta a la valoración de la incapacidad un 4% del tiempo de nuestras consultas frente al 17% que se destinaba antes de la puesta en marcha de este proyecto. El cuarto mito es el de la frecuentación. Se repite que en España y en las comunidades autónomas se registra la mayor frecuentación médica del mundo, que la población abusa de los servicios sanitarios. Pero fíjense que los datos hablan por sí solos. En España, cada persona visita al médico, incluyendo primaria y también hospitalaria, 8,1 veces al año. Unas visitas que están moderadamente por encima del promedio de la OCDE, que está en un 7,6. Pero junto este dato con una tasa de hospitalización que es un 33% menor que la media de la OCDE,
lo que sin duda refleja la capacidad de resolución de nuestra atención primaria. De hecho, Andalucía tiene la menor tasa de hospitalización de los países avanzados, junto con Canadá, que es un 16% menor que la media española. Este dato, verán ustedes que es extraordinario. Por ejemplo, Estados Unidos, que tiene una frecuentación médica ambulatoria de la mitad de España, tiene un 67% más de gasto sanitario público per cápita que tenemos en nuestro país. O Japón, en el otro extremo, con 13,4 visitas y una de las mayores tasas de envejecimiento del mundo, es el país que tiene mayor número de consultas médicas ambulatorias al año en el mundo y que además registra una cifra de inversión pública per cápita relativamente baja y similar a la de España. Acudir menos al médico de familia no es necesariamente más eficiente. Como en todo, habrá que acudir las veces necesarias, pero siempre que acudir menos suponga que se agrava esa patología, que se requieren más medios tecnológicos o que el paciente requiere ser hospitalizado, yo diría que es una política ineficiente. El quinto mito, el envejecimiento, que es un determinante esencial, dicen algunos, del gasto sanitario y que, sin embargo, me gustaría decirle que no estaría de más despojarse de ese prejuicio instalado de penalizar sociológicamente a los ancianos, porque ya hay muchos estudios que han establecido con claridad que el gasto sanitario se concentra en el último año de la vida con independencia de la edad y, por tanto, que el envejecimiento de la población no es uno de los factores relevantes del gasto sanitario y, además, que su contribución al mismo es mucho menor que lo que se pensaba. De hecho, el 93% del crecimiento del gasto sanitario se debe a la innovación tecnológica, a la incorporación de nuevos medicamentos y al crecimiento de los costes en bienes y servicios. El sexto mito, muy de moda y nada inocente, es la descentralización como fuente de ineficiencia y, diría, de derroche sanitario. Y he dejado para el final este mito porque en estos momentos está rebrotando con fuerza. No es cierto. En absoluto es cierto que la descentralización sea una fuente de ineficiencia. Y les puedo dar algún dato. Por ejemplo, un reciente informe comparativo de la OCDE sobre eficiencia del sistema sanitario señala a España entre el grupo de los más eficientes y destaca como un rasgo singular su alto grado de descentralización. Pero no se llamen a engaño. A través de este argumento económico, a los sectores conservadores lo que realmente discuten es un argumento político. Nunca al sector conservador le ha gustado las distintas sensibilidades que tenemos en España y, además, a la hora de entender la conformación de nuestra realidad como país, no han integrado una realidad multilingüística, multicultural, ni la necesidad legítima de autogobierno. Pues miren, no hay ningún argumento económico para recentralizar competencias en sanidad, y mucho menos para comunidades del tamaño de Andalucía, con una población mayor que 14 países de la Unión Europea. No lo hay. Si miran a Francia, uno de los países más centralizados y centralistas del mundo, tiene y soporta un gasto sanitario un 25% mayor que el español y no garantiza más equidad entre territorios, sino todo lo contrario. Tenemos, además, la experiencia anterior al año 2002, en donde la mayoría de las comunidades estaban gestionadas a través del INSALU y había competencias descentralizadas en algunos territorios. Entonces ya el coste sanitario por habitante era menor en aquellas comunidades que se habían descentralizado. Y quizás alguno de ustedes, avanzado ya este discurso, pueda caer la tentación de pensar que ignoro las graves dificultades económicas y presupuestarias a las que nos enfrentamos, especialmente en el sector sanitario, y que, además, a fuerza de negarlas, no quisiéramos acometer mejoras. Todo lo contrario. Le puedo asegurar que dedico gran parte de mi jornada, de mi quehacer diario, a esta cuestión. Como ustedes saben, la crisis ha hecho caer fuertemente los ingresos fiscales y, con ello, el gasto público, lo que se ha agravado por las rígidas exigencias europeas sobre la reducción de la deuda pública. Como consecuencia, todos los servicios de salud autonómicos afrontamos duras restricciones presupuestarias sobre una estructura de provisión de servicios crónicamente infrafinanciada. Y quisiera dedicar unos minutos a esta cuestión. Y verán ustedes que la mayoría de los expertos y de los responsables sanitarios en este país en las 3 últimas décadas han coincidido en la existencia de un grado de infrafinanciación del sistema de salud. Una cuestión que no ha sido completamente resuelta y que en este momento se ha agudizado por la crisis. Desde mi convicción en la capacidad del sistema público de incrementar su eficiencia,
también tengo que expresarle la necesidad de que se establezcan medidas singulares que permitan afrontar esta deuda y necesariamente la infrafinanciación de base que la ha ocasionado, sobre todo para que no se repita esta situación en el futuro. Eso sí, para aquellos que se complacen en dramatizar sobre la cifra de la deuda sanitaria, habrá que recordar que el dinero público destinado solo en 2010 a ayudas a la banca en España fue más o menos 5 veces superior a la deuda sanitaria acumulada en nuestro país, es decir, la misma cantidad que todo el gasto sanitario público de nuestro país en un año. De hecho, estas propuestas forman parte de la arquitectura del programa electoral con las que el PSOE concurrió a las elecciones. En este sentido, parece lógico que si la financiación de la sanidad pública es a través de los impuestos, también la compensación de esa infrafinanciación debe venir por vía impositiva, en función de la renta y no por otros mecanismos que añadan cargas económicas adicionales. Por eso, en este momento, parece fundamental que, con independencia de apurar los mecanismos de eficiencia en la gestión del sistema, se establezcan políticas fiscales específicas para solventar esta infrafinanciación. Como dice uno de mis poetas preferidos, Mario Benedetti, si a uno le dan palos de ciego, la única respuesta eficaz es dar palos de vidente. Así, frente a la advertencia de recorte, para poder sostener este sistema sanitario público, creo que había que replantearse un marco fiscal que, a mi modo de ver, tiene que cumplir algunos requisitos. El primero, que no se eleve aún más la tributación sobre las rentas del trabajo, ya que una subida del IRPF, como la reciente del Gobierno, recae en un 80% sobre pensionistas y trabajadores. En segundo lugar, que se realice una profunda revisión de la tributación del capital, del impuesto de sociedades y una redefinición de un nuevo impuesto sobre el patrimonio. Que se permitan nuevos espacios impositivos, como el puesto en marcha por el Gobierno de la Junta de Andalucía sobre los depósitos ociosos de las entidades financieras, o que se disminuya el intolerable nivel de evasión fiscal que tiene nuestro país, para lo cual habría que analizar los incentivos perversos que conducen a tales comportamientos, elevando a su vez las inspecciones y las sanciones. Como ven, desmontar esto, entre algunos otros falsos mitos, no significa que no aceptemos el debate de la sostenibilidad, solo que nos parece perverso que los argumentos surgidos al amparo de la crisis sirvan para ocultar la realidad y para desvirtuar las soluciones. Pero seguimos siendo positivos, ello es más, yo diría que entusiastas. De hecho, como la adversidad y el percance nos dan valiosa información sobre nosotros mismos, esta circunstancia ha permitido poner en valor el carácter integral del sistema sanitario público, con algunas características relevantes que tenemos que profundizar. La atención primaria sólida, que contiene que es uno de los elementos de mayor competitividad de nuestro modelo, la inversión en I+D+I, la salud pública en todas las políticas, la descentralización o la nueva concepción de servicio público más transparente y más participado. Decía Saint-Exupéry, en lo que se refiere al futuro no se trata de predecirlo, se trata de hacerlo posible. En Andalucía nunca hemos consentido dar un paso atrás en las conquistas sociales, ya que para nosotros tienen un carácter irreversible. Somos conscientes de estar a la puerta de un futuro decisivo en el que todos, ciudadanos, agentes sociales y fuerzas políticas, habrán de decidir si se sitúan junto a minorías influyentes que desean a toda costa acrecentar los intereses y los beneficios económicos o si nos situamos al lado de una ciudadanía cada vez más informada que reclama que se profundice en los principios constitucionales igualitarios del Estado social. El Gobierno de Andalucía ya se ha decidido. Y por eso se sigue trabajando en una sanidad pública basada en valores, en donde la eficiencia y la responsabilidad son el motor de la sostenibilidad. Nuestra meta es proporcionar atención sanitaria de calidad y sin exclusiones de ningún tipo, teniendo principalmente 4 retos de futuro: la atención a la cronicidad, la personalización de la atención sanitaria, la innovación y la investigación, componente crítico para la sostenibilidad, un nuevo paradigma de gobierno abierto, donde podamos rendir cuentas, y un nudo, un sistema cooperativo, una nueva estructura organizativa que nos permita que cada profesional aporte su singularidad a una mirada integral y única del paciente. Nada más clarificador en este sentido que un lema en los días del 15M que decía: si es democracia participativa, déjame participar.
y, de hecho, los ciudadanos reclaman no que cuenten con ellos, sino que seamos capaces de contarles, de trasladarles cuáles son las premisas de las políticas públicas, cómo se invierten sus recursos y, sobre todo, no ya que nos pongamos en su lugar, sino que ellos estén en el lugar adecuado. Por eso tenemos que ser más transparentes, sobre todo tenemos que rendir estas cuentas al conjunto de los ciudadanos, porque solo desde ahí recuperaremos el valor de la política. La política, el único instrumento que tienen los ciudadanos de bien para cambiar su destino. Y es que estoy convencida de que donde hay una creencia también hay una política pública. Termino diciendo que nos encontramos en un momento crucial para la responsabilidad, en un momento donde no podemos quedarnos quietos. Debemos avanzar con la suficiente inteligencia política como para reaprender la nueva gramática de los bienes comunes. Por eso, este foro representa una oportunidad para recuperar la fuerza de lo público, ahora más que nunca, ahora en estos tiempos en los que la protección social, lo público, se está viendo permanentemente desprestigiado. Dice Gioconda Belli, que es una de mis escritoras favoritas: no puede haber en este presente que tanta sangre hiciera desleídas imágenes. Hay que trazarse firme los contornos del rostro, reforzar los brazos, apretar los músculos, lanzarse a conquistar esta tierra madura, hacer parir el alba, sacar de este fondo las promesas, contra incrédulos e instigadores, contra malos augurios, demostrar que dejamos de ser arena movediza. Esa es la apuesta de mi Gobierno, la de mi equipo y les aseguro que la de miles de profesionales. Muchas gracias. Señora consejera, tengo que decirle que su alocución, su discurso, sus palabras, la verdad es que han emocionado a más de una persona en esta sala. Y lo digo porque me acercan una nota en la que no se identifica quién. Dice, señora consejera, y además utiliza términos sanitarios también, relacionados con la salud. Dice, no quiero hacerle una pregunta, quiero darle las gracias. Empezó hablando de epidemia de entusiasmo. Su intervención ha sido una hemorragia de razones para los defensores de la sanidad pública. Así que con esta nota, que no quería dejarla a un lado ni que se perdiera, luego se la daré para que la guarde, porque siempre estas cuestiones, ¿verdad? Hay que tenerlas, claro que sí. Vamos a comenzar un poquito a dar un repasito a la actualidad, un poquito a repasar el momento en el que estamos. Estaba viendo al señor Vallejo allí. Recuerdo que la primera referencia que yo tengo de usted proviene de él, cuando era viceconsejera, en la que decía, Mar, dice, quiero presentarte a mi viceconsejera. Es una persona muy valiosa y muy preparada, una mujer muy valiosa y muy preparada. Y además quería hacerle una entrevista a él. Y a partir de ahí, todas las entrevistas tuve que hacérselas a usted. No sé si es que no quería él hacerlas, pero lo cierto es que lo dijo alto y claro. ¿Por qué hago esta referencia? Hago esta referencia porque son muchos años de gestión en la sanidad pública andaluza y yo no sé en qué momento estamos. No sé si es el peor momento de toda su gestión, si es en el que más miedos puede tener. Me gustaría que nos avanzara un poquito algo en este sentido, ¿no? ¿En qué momento realmente usted como gestora se encuentra y cómo está viendo la situación? Sí, bueno, en primer lugar agradecer a la persona que ha hecho esa nota porque es realmente emocionante. De las cosas más bonitas, ¿no?, que se le pueden trasladar a alguien que se dedica a la defensa de la sanidad pública. Yo creo que realmente, ¿no?, todos compartimos que nos encontramos pues quizá en uno de los momentos más críticos de la historia del sistema sanitario y no quiero ocultarlo. Yo tengo una honda preocupación a propósito de lo que está ocurriendo en otras comunidades autónomas, que he intentado de manera somera trasladarlo en mi intervención, a propósito de la profundización que se ha hecho en los últimos tiempos de la propaganda de insostenibilidad del sistema sanitario, que ha llevado a que de una forma relativamente sencilla algunas comunidades estén desmantelando el sistema de salud y lo hagan a partir de una infrafinanciación añadida a la que ya tenían y además con una gestión clara a la empresa privada, que, como decía, es un elemento que hay que seguir muy de cerca. Yo creo que realmente no me equivoco si afirmo
que la única posibilidad de sostener al sistema sanitario tal como lo concebimos, en el modelo público, universal y gratuito propio de los sistemas nacionales de salud, es a partir de la capacidad que tengamos desde Andalucía de conservar nuestro sistema sanitario. Y no quiero con ello hacer propaganda electoral, ¿verdad?, que también estamos en un momento adecuado para poder hacerlo, pero sí decir que, evidentemente, les puedo asegurar que si desde Andalucía no tenemos la capacidad de seguir siendo el contrapunto de las políticas que se están desarrollando en otros entornos y, además, disuadir de alguna manera que ese avance sea un avance tan rápido, pues probablemente el panorama dentro de unos años, si no pudiéramos mantenerlo, pues sería un modelo sanitario radicalmente distinto al que nos encontramos y mucho más parecido a otros países de nuestro entorno. Por eso la preocupación es profunda. Es una preocupación que no solo la tengo yo como responsable sanitaria, creo que la comparto con muchos profesionales de la sala que actualmente están viendo cómo el modelo se ha puesto en cuestión, cómo el modelo se está peligrando, bajo mi punto de vista, desde la coartada de la dificultad económica o de los ajustes económicos. Eso no quita que el día a día está siendo muy difícil, ¿no? El día a día de la gestión sanitaria con una financiación, con un presupuesto complicado, con un déficit de tesorería, está siendo complicado y lo saben bien los proveedores también que se encuentran en esta sala. Pues vamos a hablar de esas dos cuestiones, porque precisamente el sistema andaluz de salud va a ser uno de los asuntos que va a estar en la campaña electoral, indudablemente, y también no sé si estará en esa diana de asuntos, bueno, pues de los más importantes, porque es uno de los más importantes, indudablemente, que afecta al ciudadano andaluz. Hay críticas, y hay críticas por parte de sindicatos como, por ejemplo, el SATSE o como el CESI-CESIF, etcétera, en el sentido de que hay recortes encubiertos. Es decir, se han anunciado una serie de medidas para ahorrar, pero señalan que se están produciendo unos recortes encubiertos, por ejemplo, en la sustitución de personal, en la sustitución de bajas, etcétera, etcétera. ¿Es cierto? ¿No es cierto, consejera? Sí, yo creo que siempre he sido bastante franca, ¿no?, a la hora de trasladar que la apuesta que ha hecho el Gobierno de Andalucía con el compromiso de estabilidad es una apuesta clara. Esto significa que todas las administraciones y, por supuesto, la sanitaria, que conforma el 30% del presupuesto, tiene que explorar dónde tiene sus bolsas de eficiencia para intentar dar un servicio al menor coste posible, porque si no, no es posible cumplir con ese compromiso de estabilidad. Pero la singularidad de la gestión en Andalucía, yo creo que justamente ha consistido en desarrollar esas medidas de eficiencia sin que ello suponga ningún tipo de recorte ni en la calidad de las prestaciones, ni en el volumen, ni siquiera en la capacidad de seguir avanzando como sistema de salud. O dicho de otra manera, hemos ido buscando esos lugares en donde podíamos producir el mismo servicio con un coste más sencillo o con un coste más bajo para el conjunto de los ciudadanos. Esto, por ejemplo, es lo que ha llevado a que, a pesar de la crítica que se ha recibido, el Gobierno de Andalucía haya preferido sacar un decreto ley de medidas de farmacia, intentando producir un ahorro adicional a la factura farmacéutica, intentando arañar los euros en los balances, en las cuentas de resultados de la industria farmacéutica, para no tener o que bajar los salarios o no tener que quitar puntos de urgencia en aquellos lugares donde existen. Esas son las apuestas ideológicas que esconden la política de un Gobierno. En nuestro caso ha sido claro. Por tanto, no ha habido recortes ni en los derechos ni en las prestaciones a los ciudadanos. Lo que sí ha habido y seguirá habiendo, y una exigencia, una búsqueda de lugares de eficiencia donde podamos cumplir el objetivo de estabilidad con la que el Gobierno andaluz, por supuesto, está implicado y está firmemente convencido. ¿Cómo está ese pago a proveedores? Hablan en un momento dado también estos dos sindicatos, estas dos organizaciones sindicales, de desabastecimiento de material, etcétera, etcétera, por impago a proveedores. ¿En qué momento estamos en ese pago a los proveedores? No es verdad que se haya producido hasta la fecha desabastecimiento de proveedores. Y aquí hay algunos representantes de industrias muy importantes de este país a los que quiero agradecer que la industria que está haciendo la provisión del sector sanitario está aguantando la crisis que tiene actualmente el conjunto del sistema sanitario en relación con, sobre todo, la tesorería, y ellos están, y lo saben bien porque tenemos capacidad de dialogarlo en muchas ocasiones, y están intentando soportar, ¿no?, a través de sus créditos propios y a través de otras fuentes de financiación, el impago que se está produciendo por parte de las administraciones sanitarias. No sería justo decir que las empresas están dejando de suministrar, porque simplemente no es cierto. Y ellas saben bien que, a pesar de la que está cayendo,
están permanentemente suministrando y cuando tienen alguna dificultad inmediatamente lo comunican para poder trasladarlo. Eso lo que pone en evidencia es que el pago a proveedores evidentemente no se encuentra en sus mejores condiciones, yo diría que todo lo contrario. No solamente por una cuestión presupuestaria, que no es el elemento fundamental que tenemos en Andalucía, un problema de que el presupuesto no sea suficiente, sino sobre todo por la cuestión tesorera, por el problema de tener liquidez a la hora de hacer efectivos los pagos y, de hecho, muchas empresas saben que las órdenes de pago están formuladas, pero que la dificultad está a la hora de cobrar, de hacerlo efectivo, puesto que la dificultad de conseguir dinero en el mercado que tiene Andalucía, la misma que tiene España, pues es la que yo creo que en este momento nos está atenazando. Pero, desde luego, hay que buscar fórmulas urgentes de pago a los proveedores. Con ello se está haciendo, priorizando muy bien el calendario de pago para que la industria pueda llegarle el dinero, y habrá que buscar fórmulas más generales con las que entiendo que debería de trabajar conjuntamente el Gobierno de España con las comunidades autónomas. Hay alguna propuesta, como los créditos ICO, que espero que vengan al menos a aliviar la situación con la que actualmente nos encontramos. Precisamente sobre este asunto, Benito Fernández, de Andalucía Crítica, pregunta si hasta qué punto son ciertos los rumores sobre financiación externa de su consejería por falta de liquidez. Financiación externa, no, la única fuente, no sé si se refiere a eso, la única cuestión que ha sido pública, que ha sido retransmitida, que por tanto no tiene ningún tipo de ocultismo, ha sido el crédito que pidieron las oficinas de farmacia para hacer frente a la escasez de tesorería por 2 ejercicios, por 2 meses, y que, por tanto, ha sido lo único que mi consejería, de forma diferente a cómo se gestiona normalmente el resto del presupuesto, ha hecho durante el año anterior. Un crédito que se va devolviendo, evidentemente, con cada uno de los meses. No ha habido otra forma de financiación, no sé a qué se refiere. ¿Qué tal las relaciones con la señora Mato, con el Gobierno central? No sé qué futuro se puede augurar en este sentido y hasta qué punto puede afectar el que haya un diferente color político. Bueno, habrá que ver qué pasa, por supuesto, a partir del día 25 de marzo, pero poniéndonos en la tesitura, en la situación de que ustedes revaliden y sigan gobernando, ¿qué futuro augura a la sanidad andaluza, sobre todo en materia de relación con el Gobierno central? Yo creo que solamente he tenido ocasión de mantener una reunión con la ministra, una reunión a la que acudí con la compañera, con la consejera de Igualdad. Fue una reunión cordial, no profundizamos en ninguna de las materias. Sí tuve ocasión, cuando la ministra me comentó de forma general cuál era su visión del sistema sanitario, de apuntarle que el sistema sanitario tenía que ser público, y lo digo porque de forma reiterada, cuando se habla del sistema español, se habla de un sistema universal y gratuito y se omite el adjetivo público. No creo que sea casualidad. Creo que realmente el Gobierno de España, aunque no lo pueda explicitar en este momento, está mucho más alineado con la estrategia de privatización que se produce en Madrid, que se produce en Valencia y que he intentado explicar a lo largo de mi intervención, y que además el Partido Popular en Andalucía vino a un foro a contar que el modelo sanitario que quería desarrollar en nuestra comunidad autónoma era el modelo de Alcira. O sea, que tampoco es que nos tengamos que ir muy lejos o tengamos que adivinar cuáles son esos pensamientos. Tenemos en relación con esa materia una brecha importante. Yo he querido en mi conferencia trasladar no solo que creo que el sistema sanitario es más eficiente, que lo es, sino que además me parece que es el único sistema sanitario sostenible que podemos impulsar en el futuro, y he intentado desgranar la falsedad de los argumentos sobre los que se sustenta esta supuesta insostenibilidad. Por eso no hemos tenido tiempo de profundizar, pero hay elementos esenciales en los que discrepamos, porque ideológicamente estamos situados en lugares distintos y, por tanto, el impulso que le demos al sistema sanitario partirá de premisas distintas. Aún así, colaboraremos siempre y cuando la política se dirija a sostener un sistema sanitario público, universal y gratuito. Desde luego que no cuenten con la comunidad autónoma si se pretende desmantelar este sistema sanitario y ponerlo en manos de los intereses de unos pocos.
pero sí ciertamente puede afectar a ciertas cuestiones. Por ejemplo, hoy leía en prensa que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía reconoce el derecho a objetar a un médico por la interrupción voluntaria del embarazo. Hay también otra sombra que planea, que es ese recurso de inconstitucionalidad a lo que es la estrategia del principio activo. Quiero decir, es que esto lo hace todo mucho más difícil. Sí, no solamente esos dos ejemplos que usted acaba de poner, la reforma de la ley del aborto, una reforma que a mí me preocupa singularmente, no solo en mi calidad de mujer, que evidentemente, sino también como responsable sanitaria, porque le quiero recordar a esta sala que los supuestos previos sobre los que se desarrollaba la anterior ley del aborto dejaba en una clara indefensión a los profesionales, puesto que más del 97% de los supuestos se contemplaban en la salud psicológica de la madre, lo cual ponía de manifiesto que evidentemente en ese supuesto estaban incluidos de facto una ley de plazo y de facto una forma de trabajar muy distinta a la que ahora se pretende volver, ¿verdad? Yo no creo que eso pueda tener marcha atrás. Es decir, si los profesionales han estado mejor amparados con una ley de plazo que permitía que un juez no los llame a la hora de tener que justificar por qué ha derivado a una persona para someterse a una interrupción voluntaria del embarazo, o aquilatan muy bien estos supuestos o van a dejar nuevamente en una inseguridad jurídica al conjunto de los profesionales. Pero sí, efectivamente, yo creo que detrás de algunos de los planteamientos que se producen hay un trasfondo ideológico que también he intentado comentar a lo largo de mi intervención y, concretamente, la sentencia provisional, o sea, el acometer la suspensión cautelar que marcaba la objeción de conciencia, fíjense, que se hace sobre un médico de familia que lo que objeta o lo que pretende trasladar y lo que dice que no debe de hacer por motivos de conciencia es derivar a la señora al circuito que le permite realizar la interrupción voluntaria del embarazo. Claro, entramos en una tarea extremadamente compleja. Si se puede objetar a no derivar a un ciudadano tributario de derecho para que estos derechos se garanticen, ¿hasta dónde alcanza este límite, no? O sea, una persona que no comparta, por ejemplo, que se pueda realizar una transfusión sanguínea, que se desarrolle una intervención concreta, podría abstenerse de indicarle a un paciente o de trasladar un circuito en donde el paciente pueda cumplimentar realmente sus derechos. Desde luego, un debate que sería para otra conferencia, un debate profundo. Nosotros, evidentemente, no compartimos y lo hemos recurrido, pero esperemos que se pronuncien en el fondo de la cuestión, que no se han pronunciado. Ya sabemos lo que opina el Gobierno de España de esta materia y fíjense que le voy a decir una cosa que a lo mejor pueda sorprender. Ante los diferentes criterios que están manejando los tribunales a la hora de la objeción de conciencia en diferentes parámetros, soy partidaria de una regulación que también permita establecer a dónde llegan y hasta dónde llegan y alcanzan la objeción de conciencia en la práctica profesional, ¿verdad? Porque la ausencia de regulación está dejando que cada tribunal decida lo que le estime conveniente, con lo cual nos encontramos con algunas circunstancias realmente complicadas. Sobre el constitucional y la estrategia de principio activo, ¿cree que al final...? No tenemos información. No hay información, ¿no? No ha habido ningún anuncio. Bien, nos quedan 5 minutitos, es que se va el tiempo, en fin. Carlos Andreu, del CID Industrial, pregunta cómo cuadra en la crisis actual la serie de promesas, dice, anuncios de centros, hospitales, etcétera, que se hacen o que se tienen que hacer en Andalucía. ¿Cómo cuadra con el concepto de crisis? ¿Cómo se van a poder hacer, si se van a poder hacer o no? ¿En qué, cómo se va a abordar esta situación? Y luego, ¿qué modelo de sanidad cree usted que tiene la oposición en su programa de futuro para Andalucía? Pregunta también. Sí, en relación con la primera pregunta, creo que desde el Gobierno de Andalucía hemos trasladado con absoluta claridad, y aquí hay alguna compañera que tiene pues especial impacto en su consejería esta cuestión, que es justamente la ralentización de las inversiones que estaban asociadas a los proyectos en desarrollo. Dicho de otra manera, nuestra capacidad presupuestaria, nuestro compromiso con la estabilidad nos lleva a tener que ralentizar los plazos, los periodos en donde teníamos proyectadas importantes inversiones en el conjunto de la comunidad autónoma y, como digo, quizás la Consejería de Obras Públicas es la que soporta, ¿no?, en mayor medida este tipo de ralentización.
Los proyectos de inversión que tenemos previstos desde la Consejería de Salud son proyectos de inversión necesarios. Quiero decir con esto que probablemente el ritmo de puesta en funcionamiento se haya enlentecido y se vaya a enlentecer en los próximos años, pero son proyectos que son fundamentales para seguir avanzando en calidad y para seguir avanzando en eficiencia. Algunos de estos proyectos, por ejemplo, el Hospital de Málaga, el nuevo Hospital de Málaga, que es un proyecto emblemático de la Consejería de Salud, es un proyecto que nos tiene que permitir conseguir cotas de ahorro en una casi imposible sostenimiento de mantenimiento de los edificios que actualmente conforman el Hospital de Málaga, el Hospital Carlos Haya. ¿Cómo la Consejería piensa acometer con esta dificultad de inversión los proyectos? Pues estamos explorando de forma muy aguda la colaboración público-privada. Creemos que la colaboración público-privada a la hora de acometer obras de inversión es una estrategia adecuada, ideal, para poder desarrollarla y, de hecho, por ejemplo, el equipamiento del Hospital Clínico de Granada está hecho con colaboración público-privada, a partir de la cual lo que se hace es que la empresa desarrolla la inversión y lo que se concede administrativamente a efectos de explotación son los mismos servicios que venían haciéndose previamente a la instauración de la crisis. Lo digo esto para la tranquilidad de todos aquellos que cuando hablan de colaboración público-privada pueden estar pensando en modelos distintos. No, se trata que el mantenimiento, la cafetería, la lavandería, aquellos servicios que ya estaban externalizados, sigan estando externalizados, en este caso a través de una concesión a la empresa que ha sido capaz de acometer la inversión inicial que se le estaba solicitando. Y la segunda pregunta la he dicho anteriormente, el Partido Popular el modelo lo ha dicho en Andalucía, vino a un foro y lo explicó. El modelo que el Partido Popular quiere impulsar en Andalucía es el modelo valenciano, el modelo Alcira. Vino el consejero de Valencia, les explicó a los oyentes que estuvieron en este foro qué es lo que se pretendía hacer, el modelo valenciano, que no es otro que el de la privatización y poner los hospitales públicos en manos de capital riesgo, de fondos de capital riesgo, como decía, algunos de ellos fondos de capital riesgo bastante complicados, y he intentado desgranarlo, las dificultades económicas que esos fondos tienen, que han obligado a que ahora el gasto sanitario en Valencia, y se verá en la perspectiva, se ha incrementado en relación a cuando se tenía una provisión 100% pública. Supongo que también habrá una responsabilidad por parte del ciudadano, no sé hasta qué medida o hasta qué punto la está cometiendo o no la está cometiendo. Lo digo porque parece que se ha instalado una sensación en la ciudadanía de que o hay recortes o viene el caos, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto peligra nuestro sistema de salud cuando un derecho se tiene garantizado, pues en ocasiones no se aprecia en su magnitud. No sé qué está observando en materia de ciudadanía, en materia de ciudadanía del andaluz con nuestro sistema de salud. Sí, si nos vamos a los barómetros de opinión, y les recomiendo que lo consulten de forma sistemática, los barómetros de opinión, los ciudadanos se posicionan contrario al cambio del modelo de forma importante, lo cual no implica que no quieran que se le incorpore alguna mejora, pero los elementos que se le ha preguntado de forma más sistemática, como han sido si están de acuerdo o no con la incorporación de algún copago a la hora de la utilización de servicios, mayoritariamente los ciudadanos de forma abrumadora dicen que no. Cuando se les pregunta si estarían dispuestos a que mayor parte de sus impuestos se destinaran a sanidad, abrumadoramente, la mayoría de los ciudadanos contestan que sí. Y sobre los modelos de privatización, todas las encuestas de opinión llevan o trasladan una desconfianza por parte de los ciudadanos a que la gestión de la sanidad esté en manos privadas. Esto significa que el debate incesante sobre los mitos que he contado no estén penetrando en la conciencia colectiva para llevar a los ciudadanos a la conclusión de la insostenibilidad del modelo. Yo creo que el gran riesgo que tenemos es realmente que si no somos capaces de forma pedagógica de trasladar que ni es cierto que los ciudadanos utilicen de forma inadecuada los servicios sanitarios, que la frecuentación que hay en nuestro país es una frecuentación adecuada que no evita mayores tasas de hospitalización, que existe una mayor eficiencia del sector público, que el sector privado no aporta ninguna solución a este desarrollo y, sobre todo, que la solidaridad, que consiste en que todos pagamos
nuestro sistema de salud y no solamente pagan aquellos que están enfermos, si no somos capaces de hacer esa pedagogía, pues probablemente la resistencia a los cambios de modelo sean menores. Pero se provocará resistencia como se está provocando en Madrid y en Valencia, en donde a diario tenemos manifestaciones de los ciudadanos y de los profesionales. Otra cosa es que los medios de comunicación la amplifiquen como amplifican otras cuestiones. Brevemente, dos cuestiones, una relacionada con la gestión y luego tengo que hacer una relacionada con la política. Es cierto, preguntan si es cierto que el modelo sanitario andaluz ha servido de base para la reforma sanitaria de países como Canadá y la administración Obama, y si habría alguna forma de generar oportunidades de negocio para empresas andaluzas que se dediquen a exportar estos avances. Sí, la respuesta es sí. Nosotros trabajamos de forma muy estrecha con aquellos países que tienen un modelo sanitario similar al nuestro, como en el caso de Canadá y, sobre todo, en toda la perspectiva de la innovación que este país tradicionalmente ha llevado a la gestión de su sistema sanitario. Y, por tanto, hay, bueno, pues yo diría que encuentros no periódicos en los que intentamos trasladarnos buenas prácticas, buenas experiencias que nos permiten aprender mutuamente. Incluso con algunos de estos países tenemos convenios de colaboración estables que nos permiten tener foros también de discusión y de debate. En relación con la administración Obama, es cierto que cuando el presidente de Estados Unidos llegó al poder, empezó a gestar un proyecto de reforma del sistema sanitario mucho más ambicioso del que posteriormente tuvo capacidad de conseguir el acuerdo parlamentario, y en el que hubo personas pertenecientes a la Administración Sanitaria Americana que estuvieron viendo y estuvieron explorando la perspectiva de nuestro sistema de salud, pero es verdad que la gran resistencia que se ha encontrado y que se encuentra cualquier dirigente americano a la hora de plantear un modelo más solidario es los intereses tan cuantiosos que tienen las grandes aseguradoras privadas, que decía anteriormente que, por ejemplo, es una de las principales fuentes de bancarrota de las economías domésticas familiares en Estados Unidos, que quiero volver a recordarlo, donde hay personas que, teniendo una técnica que le permite recuperar su salud, se mueren por su problema de enfermedad porque no tienen dinero para poder pagársela. Y eso es un elemento que, al parecer, ha encontrado con la resistencia de las grandes multinacionales de estas aseguradoras, algunas de ellas que financian campañas electorales, que hay que recordarlo, y que se resisten contra viento y marea a poner en marcha sistemas como el nuestro, sistemas mucho más de tinte socialdemócrata. Y la pregunta de carácter político. Vamos a ver, yo no sé si considera usted que los procesos orgánicos del PSOE han hecho que el PP vaya, digamos, avanzando en lo que es la precampaña, campaña, etcétera, etcétera, y el PSOE no haya empezado todavía a trabajar. No sé si les han dado una oportunidad, en este caso al Partido Popular, con todo ese mare magnum de procesos orgánicos que han tenido últimamente. Sí. Contesto ahora a esta última pregunta recordando que la invitación a las empresas para que de la mano del sistema sanitario seamos capaces de conquistar nuevos mercados, que se quedó pendiente de la pregunta anterior. Bueno, para nosotros digamos que el gran impulso que le estamos dando en esta última parte de la legislatura, también como una respuesta a la situación económica, hay innumerables oportunidades en el mercado para que empresas asociadas al sistema sanitario, en alianza con el sistema sanitario, sean capaces de exportar, de vender en el exterior productos tan importantes como la historia clínica, la receta electrónica, tecnología de vanguardia de nuestros clínicos que se puede trasladar a las empresas. Y, bueno, hay un sinnúmero en este momento de patentes que están pendientes de la comercialización y a partir de la cual también se genera tejido productivo. Pero las empresas saben que uno de mis grandes llamamientos siempre es a que seamos capaces de aprovechar la oportunidad que da un sistema sanitario como el nuestro y el prestigio que tiene este sistema sanitario en otras partes del mundo, porque cuando aquí se incorpora un producto, difícilmente otros territorios y otras comunidades pueden no incorporarlo. Y la última pregunta, bueno, pues yo creo que en el día de ayer terminamos nuestro debate interno de elaboración de listas, de elaboración de candidatos a las próximas elecciones autonómicas. Tengo que decir sinceramente que en mi persona y la del resto de mis compañeros del Gobierno no nos dedica la parte orgánica a nuestro tiempo
no tenemos tiempo para dedicarnos a las tareas, digamos, más de discusión a propósito de elaboración de listas. Estamos inmiscuidos en nuestra tarea de gobierno que nos lleva más tiempo del que nos gustaría, o sea que estamos permanentemente trabajando y, por tanto, no hemos estado metidos en esa situación de discusión que se produce siempre como motivo de la elaboración de las listas. Pero una vez cerrado las listas electorales, pues yo creo que nos jugamos tanto en nuestra comunidad autónoma en las próximas elecciones. Es tan importante el cambio de modelo que se plantea no solamente para Andalucía, sino para el conjunto de España, que la única posibilidad de seguir manteniendo un estado del bienestar como el que conocemos es que el Gobierno andaluz sea un Gobierno socialista que tenga, por tanto, la capacidad no solo de seguir desarrollando su proyecto, de seguir trasladando la conveniencia, la idoneidad, la competitividad económica que supone mantener el estado del bienestar, sino que además sirva de freno, sirva de parapeto para que las medidas neoliberales que se quieren impulsar desde el Gobierno de España se encuentren con una respuesta decidida. Yo creo que los ciudadanos, en este sentido, tienen una alta responsabilidad en estas elecciones en Andalucía, en donde no solo nos jugamos nuestro Gobierno para los próximos 4 años, sinceramente pienso que nos jugamos el desmantelamiento del estado del bienestar. Bueno, pues estamos en pre-campaña ya. Consejera, gracias por no eludir ninguna pregunta en estos tiempos en los que parece que nuestra profesión, la de periodistas, a veces se deja relegada a un lado. Gracias por no tener miedo a responder preguntas, que es lo que nos hace indudablemente esa libertad de información, la que nos hace muchísimo más libres. Gracias, y este acto lo va a clausurar Rosa Santos, directora de Relaciones Institucionales de Banca Cívica, de Cajasol Banca Cívica. Adelante. Muchas gracias. Buenos días, querida presidenta del Parlamento, consejera, director general de Aquages, querida Mar, autoridades, señoras y señores. Solamente en nombre de los que colaboramos en este foro, Aquages y Banca Cívica, Cajasol Banca Cívica, agradecer a la presidenta del Parlamento que haya presentado a nuestra ponente de hoy la magnífica y entusiasta intervención de la consejera de Salud. Yo creo que ha sido un clarificador recorrido por el sistema sanitario, esas referencias al sistema sanitario de otros países que yo creo que afianza la puesta en valor del nuestro propio, desmontando esos 6 mitos y nos ha hecho una valiosa reflexión sobre la sostenibilidad y eficiencia del sistema de salud que ya he insistido, público, universal y gratuito. A ustedes, como siempre, agradecerles su presencia en este foro y no me queda más que emplazarles al próximo 7 de marzo, que tendremos aquí a los secretarios generales de UGT, de Comisiones Obreras, y al presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía. Muchas gracias y buenos días.